En un tiempo perdido entre estrellas y silencio, un manuscrito prohibido aguardó durante siglos a quien pudiera descifrarlo. Dicen que no fue escrito con tinta, sino con luz. Dicen que fue guardado por Pitágoras, el maestro que escuchó el lenguaje oculto del universo. Y hoy, ese libro te elige a ti. Este viaje no te enseñará a sumar ni a medir, sino a ver, a entender que cada número es un portal. Cada forma es un mensaje. Y cada vibración, una llave. Prepárate para caminar donde muy pocos han podido entrar. Para escuchar el ritmo secreto de las estrellas. Para descubrir el número que puede cambiar tu destino. Bienvenido al libro prohibido de Pitágoras. Prólogo. El llamado del manuscrito prohibido. Hay noches en las que el mundo parece respirar diferente. Noches en las que el silencio deja de ser un simple espacio vacío. Y se convierte en un mensaje esperando ser descifrado. En una de esas noches, el lector de la luz sintió un leve golpe en la puerta. No era viento. No era un visitante. Era un llamado. En el umbral reposaba un pequeño paquete envuelto en un material que parecía sacado de un templo olvidado por el tiempo, aunque sorprendentemente intacto, como si hubiera sido preparado por manos demasiado precisas para pertenecer a este siglo. Dentro, un libro. Sin título. Sin indicaciones. Solo un símbolo grabado, 2 triángulos entrelazados, vibrando con un brillo suave que parecía responder al ritmo de su respiración. Apenas lo abrió, una bruma antigua emergió de las páginas. Un olor extraño, indescriptible, llenó el espacio. No era incienso, ni madera, ni fuego. Era algo previo a todo eso, algo matemáticamente puro. Entonces, lo imposible ocurrió. Las páginas comenzaron a reorganizarse por sí mismas, delineando números vivos, pulsantes, que latían como si tuvieran conciencia. Mientras las figuras se acomodaban, una voz profunda emergió desde un punto incierto. No en la sala. No en la mente. Sino en ese misterioso espacio donde lo humano y lo eterno se encuentran a medias. Era una voz que no debía existir ya. Y sin embargo, allí estaba. La voz de Pitágoras. No era visión ni fantasma. Era presencia. Una forma intacta de un maestro que había sorteado siglos de silencio sin envejecer un solo pensamiento. Frente a el lector de la luz, la figura comenzó a tomar forma lentamente. No irrumpió como un milagro teatral, más bien surgió como un recuerdo antiguo que vuelve a la superficie después de milenios dormido. Túnica blanca. Mirada serena. Barba con geometría de precisión casi sospechosa. Cuando su manifestación se completó, Pitágoras no habló. Solo observó. Analizó. Evaluó. El entorno cambió de inmediato. El libro brilló, y la habitación del lector de la luz se desvaneció. En un instante fue trasladado a una cámara inmensa iluminada por antorchas, la cámara del Tetractis, el lugar donde los antiguos iniciados recibían enseñanzas que nunca fueron escritas para evitar que cayeran en manos imprudentes. Las paredes vibraban con símbolos matemáticos que parecían constelaciones. En el suelo, la figura del Tetractis brillaba como un sol ordenado. Cada triángulo, cada punto, cada línea, respiraba. Pitágoras avanzó con la confianza de quien conoce hasta el último rincón del cosmos. No dirigió la palabra al lector de la luz, pues su enseñanza no se entregaba con la voz, sino con la presencia. En el centro de la cámara, un punto luminoso se elevó desde el suelo. Un punto perfecto. Sin sombra. Sin partes. Sin conflicto. Era el uno. El lector de la luz lo contempló con respeto. El uno vibraba como si contuviera el eco del universo recién nacido. Cada pulsación era un latido del origen. La energía era tan intensa que el lector sintió que algo dentro de él se reordenaba, como si una pieza interna hubiera sido colocada por fin en su sitio. El narrador del manuscrito,
esa presencia antigua que hablaba desde lo intemporal, resonó entonces entre las paredes. Aquí comienza la iniciación. Aquí empieza el libro prohibido de Pitágoras. Lo que fue ocultado, será revelado. El punto luminoso palpitó una última vez, y se recogió suavemente hacia la nada. La cámara entera se inclinó hacia el lector de la luz, como si reconociera su llegada. Pitágoras giró hacia un corredor oscuro, avanzó en silencio y se dejó tragar por la penumbra con la calma de quien sabe que el camino está trazado. Sin pronunciar palabra, el lector de la luz lo siguió. No porque entendiera nada aún, sino porque algo en él, profundo y antiguo, sabía que su destino acababa de comenzar. El portal vibró. El aire cambió. La iniciación había empezado. Capítulo 1. El número 1. El principio de todo. El corredor se abrió ante él como una garganta de piedra antigua. A medida que el lector de la luz avanzaba, las paredes iluminadas por símbolos vibrantes parecían observarlo, como si reconocieran en él a alguien que regresaba, no a alguien que llegaba. Pitágoras caminaba delante con paso seguro, sin prisa alguna, como si ya supiera que ningún iniciado podía perderse en un camino trazado por la propia sabiduría. Su túnica blanca oscilaba con un ritmo casi musical, y su silencio no era ausencia de palabras, sino la primera enseñanza que compartía. Antes del conocimiento, está la calma. Finalmente, el corredor desembocó en una sala amplia cuya superficie era tan pulida que reflejaba el techo estrellado como un espejo líquido. En el centro, un círculo perfecto de luz brillaba como un pequeño sol suspendido. Pitágoras se detuvo. No habló. No explicó. Simplemente señaló el círculo, invitando a que la mirada del lector se posara allí. En cuanto su atención tocó aquella luz, algo se activó. Un punto diminuto emergió desde el centro, una chispa pura que parecía contener en sí el latido del cosmos. Su tamaño era minúsculo, pero su presencia llenaba la sala entera con una suavidad que imponía respeto. Apenas apareció, Pitágoras inclinó la cabeza muy levemente, como reconociendo a un viejo amigo. Era el Uno. El lector de la luz lo contempló con sorpresa. No tenía forma compleja ni patrones llamativos. Solo era un punto, perfecto, indivisible, absoluto. Y sin embargo, en su simplicidad, había una fuerza que atravesaba la piel y llegaba a un lugar profundo, un lugar que el lector no sabía que existía hasta ese instante. El Uno pulsó, despacio. Una pulsación suave, como un suspiro. Luego otra. Cada vibración parecía acompasarse con el corazón del lector, hasta que ambos latieron al mismo ritmo. Pitágoras observó la escena en silencio, con esa mezcla de satisfacción y paciencia infinita que solo poseen quienes llevan siglos enseñando a mentes dispersas. Sin pronunciar palabra, movió una mano ligeramente. El punto luminoso creció unos milímetros, expandiéndose como si tomara aire por primera vez. La cámara entera respondió. Las paredes brillaron. El suelo vibró apenas. El aire se hizo más liviano. El Uno estaba vivo. Lo que siguió no fue una explicación, sino una revelación. El narrador del manuscrito, esa voz profunda que acompañaba al lector desde que empezó la iniciación, emergió como un murmullo antiguo. El Uno es el origen. El silencio antes del pensamiento. La intención antes del acto. La raíz que sostiene todos los números. Y todos los destinos. El lector sintió entonces un movimiento sutil dentro de sí, como una pieza interna que encajaba. Comprendió, sin palabras, que el Uno no solo representaba el principio del universo, sino también el principio de cada decisión, de cada emoción, de cada cambio que un ser humano emprende. Pitágoras dio un paso hacia el punto luminoso. No lo tocó, solo permitió que la energía del Uno bordease la palma de su mano. La luz respondió con un destello suave, como saludando al maestro.
Después, el sabio giró apenas el rostro hacia el lector. No para hablarle, sino para asegurarse de que él pudiera observar lo esencial. El uno vibró otra vez. Y entonces ocurrió algo inesperado. El punto se transformó en un pequeño sol que giraba lentamente sobre sí mismo. Sus pulsaciones no eran caóticas, sino perfectamente ordenadas, como si cada vibración correspondiera a una nota perdida de la música del universo. La voz del manuscrito habló de nuevo. Quien comprende el uno se comprende a sí mismo. Quien se pierde del uno, se pierde del mundo. La frase resonó en toda la cámara. El lector sintió su mente expandirse, como si viejas preocupaciones comenzaran a disolverse. Los pensamientos desordenados, las dudas persistentes, los ecos de decisiones inconclusas, todo parecía moverse hacia un punto único de claridad. El uno continuaba girando, y el lector notó que algo más le era revelado. El origen no solo es un lugar. Es un estado interno. Pitágoras, con su habitual sutileza matemática, movió el dedo índice en una curva suave. La luz del uno respondió creando un círculo expansivo que se extendió hasta los límites de la sala, bañando al lector con una calidez casi maternal. Fue entonces cuando el manuscrito susurró: el uno no divide. El uno unifica. El uno es identidad, dirección y energía. Cada palabra era una llave que abría una puerta distinta dentro de la conciencia del lector. Y así, sin previo aviso, el uno comenzó a contraerse lentamente, como si se recogiera para dormir. Antes de apagarse, lanzó un último destello, más suave que los anteriores, pero cargado de significado. En ese instante, Pitágoras hizo un gesto breve, casi imperceptible, señalando que había llegado el momento del primer ejercicio. El lector lo sintió sin necesidad de instrucciones habladas. Se colocó frente al círculo de luz. Respiró profundo. Y permitió que la presencia del uno lo guiara. Ejercicio práctico: el retorno al uno. El manuscrito describía el proceso con claridad ancestral. Inhalar suavemente mientras se piensa uno. Exhalar suavemente pensando uno. Permitir que todos los pensamientos regresen a un único punto interno. Sostener unos segundos la sensación de unidad. Nada más. Nada menos. Durante unos instantes, el aire y el silencio se volvieron la misma cosa. Cuando el lector abrió los ojos, el uno había desaparecido. No porque se hubiera ido, sino porque había entrado en él. Pitágoras lo observó con una expresión casi imperceptiblemente aprobatoria, como quien piensa: no está mal. Este sí parece tener futuro. El maestro giró hacia un arco tallado en la piedra. Más allá del umbral, sombras y luces se entrelazaban formando símbolos móviles. La iniciación continuaba. La voz del manuscrito declaró, antes de que la escena se disolviera: quien entra en el uno se vuelve capaz de sostener el dos. Y en el dos, se verá reflejado. El lector de la luz avanzó dando un paso firme. La enseñanza del origen estaba completa. El siguiente misterio lo aguardaba. El camino hacia el número 2 acababa de abrirse. Capítulo 2. El número 2, la puerta de la dualidad. El sendero que se abría tras el primer umbral parecía dividirse en dos direcciones, aunque ambas conducían al mismo lugar. Una paradoja propia de Pitágoras. El lector de la luz avanzó despacio. Las antorchas que iluminaban el corredor se encendían de dos en dos, como si el número mismo estuviera marcando su territorio. Primero dos luces. Luego dos sombras. Después, dos símbolos vibrando en las paredes. La cámara que lo recibió al final del corredor era distinta de la anterior. No había un punto luminoso esta vez, sino dos columnas idénticas separadas por una línea delgada que parecía temblar suave, casi tímidamente, como si no supiera si quería unir o dividir. Pitágoras ya estaba allí, de pie entre las columnas,
con los brazos cruzados. No dijo una sola palabra, pero su postura transmitía un mensaje claro. Aquí, la dualidad gobierna. La voz del manuscrito surgió entonces con un susurro firme. El uno es origen. El dos es elección. Las columnas respondieron a la frase. Una se iluminó con un brillo cálido, dorado, como el amanecer que anuncia que algo nace. La otra adoptó un tono azul profundo, casi nocturno, como el silencio que acompaña lo oculto. El lector de la luz dio un paso hacia las columnas y su cuerpo reaccionó de inmediato. Sintió dos fuerzas. Una que atraía. Otra que cuestionaba. La dualidad había despertado. Pitágoras movió apenas la mano izquierda. La columna dorada proyectó una forma luminosa, una figura humana caminando hacia adelante, firme, segura. Un momento después, el maestro movió la mano derecha. La columna azul proyectó otra figura humana, esta vez dudando, retrocediendo, encorvada por pensamientos que no terminaban de decidir si avanzar o no. El lector entendió el mensaje sin que nadie lo explicara. La dualidad no era un conflicto externo, sino un espejo interno. Un espejo que no perdona. La voz del manuscrito volvió a hablar. Todo ser humano vive dividido en alguna parte. Entre lo que quiere y lo que teme. Entre lo que sueña y lo que posterga. Entre lo que siente y lo que calla. Pitágoras levantó lentamente un dedo, señalando ambas columnas. Entonces ocurrió. La cámara se oscureció. Y dos escenas comenzaron a proyectarse frente al lector, una a cada lado. En la columna dorada. Acciones valientes, decisiones claras, pasos firmes. En la columna azul. Dudas, retrasos, excusas, pensamientos que se enredaban como hilos desobedientes. El lector de la luz sintió un nudo en el pecho. Estaba viendo dos versiones de sí mismo. Una capaz. Otra atrapada. Pitágoras inclinó apenas la cabeza, en un gesto que parecía decir: la dualidad es una maestra eficiente y un poco descarada. El narrador del manuscrito continuó. El 2 revela. No para castigar, sino para mostrarte el camino que tu mente toma cuando no estás despierto. Las proyecciones desaparecieron. Las columnas se estabilizaron. Y la sala quedó en completo silencio. Pitágoras avanzó entonces, cruzando la línea que separaba ambas columnas con una sencillez tan natural que parecía ignorar que estaba rompiendo un límite. Su presencia entre ambas fuerzas era la señal. No se trataba de elegir una columna, sino de aprender a equilibrarlas. La voz del manuscrito declaró: quien domina el 2, domina su vida. Y luego, sin rodeos, añadió: quien se deja dominar por el 2, se divide. El lector respiró hondo. Entendía la teoría, pero Pitágoras sabía perfectamente lo que faltaba: la práctica. Y entonces, con una precisión casi humorística, el manuscrito añadió: la sabiduría no vive en ideas elevadas. Vive en lo que haces cada día. Aunque sea tan simple como decidir a qué hora levantarte. El lector casi pudo sentir la mirada discreta del maestro confirmando ese mensaje. Pitágoras extendió ambas manos hacia las columnas. Dos energías fluyeron hacia el centro de la sala y se mezclaron en una esfera luminosa dividida por una línea perfecta. La dualidad se había convertido en herramienta. La esfera se abrió como un fruto que revela su semilla. Dentro de ella aparecieron dos palabras antiguas. Acción. Y. Contracción. La voz del manuscrito explicó: la vida avanza con acción. La vida se detiene con contracción. Cada día, sin excepción, eliges una de las dos. A continuación, el manuscrito entregó el primer método práctico pitagórico. Ejercicio práctico. La ley del 2,
Método Piados. Práctico, concreto, moderno y profundamente pitagórico. Cada mañana, durante 7 días. 1. Elige 2 acciones esenciales. Solo 2. Una para avanzar. Una para ordenar. Ejemplo. Avanzar, escribir, crear, decidir, comenzar. Ordenar, limpiar, organizar, cerrar ciclos, enviar un mensaje pendiente. Asterisco 2. Nombra mentalmente cada una. Luz para la que te mueve hacia adelante. Sombra para la que te ordena por dentro. 3. Hazlas antes de cualquier tarea secundaria. Si completas esas 2, ya ganaste el día. Asterisco 4. Al final de la jornada, pregúntate: ¿cuál de mis 2 versiones vivió hoy? Nada más. Nada menos. 2 acciones. 2 versiones. 2 direcciones. El lector de la luz sintió algo transformarse en su interior. La dualidad ya no era un conflicto. Era una estrategia. La esfera luminosa se cerró lentamente. Pitágoras dio un paso atrás. Las columnas perdieron su brillo, como si hubieran entregado todo lo que tenían que dar. Y un nuevo umbral apareció en la pared derecha, tallado en forma de triángulo. El manuscrito sentenció: quien comprende el 2 está listo para entrar en el 3. El 3 ordena el caos. El lector de la luz avanzó hacia el triángulo, con la certeza de que algo profundo acababa de alinearse dentro de él. La iniciación continuaba. El número 3 esperaba. Capítulo 3. El número 3, la tríada que ordena el caos. El umbral triangular se abrió con un sonido suave, como si la piedra misma suspirara al reconocer que un nuevo paso estaba a punto de darse. El lector de la luz avanzó, y la sala que lo recibió parecía construida por manos que habían entendido el orden del universo en su forma más pura. 3 paredes. 3 columnas. 3 fuentes de luz. Todo estaba dispuesto en perfectas correspondencias de A3, como si el espacio entero fuese un templo dedicado a la armonía. En el centro, un triángulo equilátero brillaba en el suelo, delineado con una luz dorada que parecía fluir como un río contenido. Pitágoras se encontraba al otro lado de la figura, de pie, observando sin prisa, como aquel maestro que sabe que lo más difícil está por comenzar. La voz del manuscrito surgió como un eco profundo. El 2 revela tus sombras. El 3 les da forma. El lector de la luz sintió un leve estremecimiento. Había aprendido el origen, 1. Había enfrentado el espejo, 2. Ahora entraba en el territorio donde las cosas empezaban a construir realidad. Pitágoras levantó una mano. De las 3 columnas surgieron 3 rayos de luz que convergieron sobre el triángulo del suelo, iluminándolo por completo. La voz del manuscrito continuó. El 3 es creación. El 3 es acción. El 3 es la arquitectura de la vida. El lector lo vio con absoluta claridad. Cada vértice del triángulo comenzó a iluminarse. En el vértice izquierdo, apareció la palabra pensar. En el vértice derecho, se iluminó hablar. En la base, emergió con fuerza actuar. El triángulo pulsó una vez, como si saludara. Pitágoras, con ese humor silencioso que solo un sabio que lo ha visto todo puede permitirse, inclinó la cabeza un poco hacia un lado, como quien dice sin decir. Aquí es donde muchos se tropiezan, y algunos se estrellan. El triángulo empezó a rotar lentamente. El manuscrito explicó. La mayoría de los seres humanos piensa una cosa, dice otra, y hace una tercera. Por eso sus vidas se fragmentan. El lector de la luz sintió esa frase caer sobre él con una claridad casi dolorosa. Recordó momentos en los que dijo mañana empiezo. Pero su acción dijo mejor pasado mañana. Y su mente,
Por supuesto, murmuró, ya veremos. El triángulo aceleró su giro, y las palabras se mezclaron entre sí. La voz clásica del manuscrito atravesó la sala. La tríada es la llave del orden. Lo que piensas debe coincidir con lo que dices. Y lo que dices, con lo que haces. En ese instante, las tres columnas proyectaron imágenes. 1. Una figura pensando algo brillante, pero diciendo algo completamente distinto. 2. Una figura hablando con fuerza, pero actuando en dirección contraria. 3. Una figura actuando con energía, pero sin saber por qué. Las tres escenas se entrelazaron en un caos visual que hizo que el triángulo temblara de forma visible. El manuscrito, con un tono ligeramente irónico, quizá más humano que divino, añadió: esto es lo que pasa cuando la tríada no está alineada. El lector tuvo que contener un gesto. Era imposible no reconocerse en al menos dos de esas escenas. Pitágoras hizo un leve movimiento con la mano. El caos se detuvo. El triángulo volvió a iluminarse y a girar suavemente, como si respirara tranquilo otra vez. Entonces, la enseñanza práctica se desplegó ante él. Destellos: ejercicio práctico, la regla del 3, método Triln. El manuscrito reveló los pasos con la precisión matemática del maestro. 1. Pensar. Cada mañana, el lector debía formular un único pensamiento guía, claro y simple. Ejemplo: hoy avanzo. Hoy ordeno. Hoy termino lo que empiezo. 2. Hablar. Antes de iniciar el día, debía decir en voz baja ese pensamiento guía. No para convencer al mundo, sino para avisarle a su mente quién manda. 3. Actuar. A lo largo del día, cada decisión debía responder a una pregunta. ¿Esto refleja lo que dije esta mañana? Si la respuesta era no, la acción debía corregirse o abandonarse. El manuscrito añadió: si tus pensamientos, tus palabras y tus acciones coinciden, tu vida se vuelve inevitable. El triángulo en el suelo vibró con aprobación. Las luces de las columnas comenzaron a apagarse de a una. Primero la del pensar, luego la de hablar, por último, la de actuar. Cuando el triángulo quedó solo, Pitágoras extendió un brazo hacia la sala. Un nuevo portal triangular se abrió, esta vez compuesto por 3 capas de luz entrelazadas, como si el número quisiera celebrarse a sí mismo. El lector de la luz sintió que su mente estaba más clara que antes. El caos interno había dejado de dispersarse. Y por primera vez percibió un orden suave. Una dirección firme. Una certeza partiendo de su interior. El manuscrito concluyó: el 1 te centra. El 2 te revela. El 3 te organiza. Ahora puedes sostener el 4. El portal brilló con más intensidad. Su forma era tan perfecta que parecía imposible haber sido tallada por manos humanas. El lector dio un paso hacia adelante. El camino continuaba. El orden comenzaba a tomar forma en su interior. El número 4 ya lo esperaba. Capítulo 4. El número 4. El Tetractis y la ley del orden sagrado. El portal triangular lo condujo a una sala que no tenía techo. Arriba, un cielo profundo y oscuro se extendía como un océano inmenso lleno de estrellas. Abajo, el suelo estaba construido con enormes bloques de piedra perfectamente alineados, como si cada uno hubiera sido tallado según una proporción divina. Pitágoras estaba allí, en el centro, de pie sobre un enorme símbolo tallado en el suelo, el Tetractis, la figura sagrada formada por 10 puntos organizados en 4 niveles. Era más que un símbolo. Era un mapa. Un código. Una ley universal disfrazada de geometría. El lector de la luz sintió una vibración distinta. No era suave como la del 1, ni reveladora como la del 2, ni ordenada como la del 3. El 4 era firme.
Era peso. Era estructura. La voz del manuscrito emergió, grave y clara. El 1 te dio origen. El 2 te mostró tus sombras. El 3 organizó tu caos. Pero el 4 te construye. Pitágoras tocó suavemente el tetráctis con la punta de los dedos. Los 10 puntos se encendieron uno por uno, iluminando la sala con una luz suave y dorada. Eran 10, pero en 4 niveles. Como si el universo quisiera decir: toda grandeza viene de un orden invisible. El lector contempló la figura mientras el manuscrito continuaba. Quien no domina el 4, vive sin base. Quien lo comprende, se vuelve inquebrantable. Las luces del tetráctis se reorganizaron y emergieron del suelo, flotando alrededor del lector como pequeños astros obedientes. Pitágoras realizó un gesto breve con la mano, y las luces se dividieron en 4 grupos. 4 niveles. 4 fuerzas. 4 elementos. 1. Aire, el pensamiento. Una luz blanca flotó frente al lector, moviéndose con suavidad, ligera como una idea recién nacida. 2. Fuego, la voluntad. Una luz roja danza con energía, vibrante, viva, lista para encender cualquier decisión. 3. Agua, la emoción. Una luz azul osciló como una gota suspendida en el tiempo, calmante y profunda. 4. Tierra, la acción. Una luz dorada descendió al suelo, estable, firme, tan sólida como una promesa cumplida. El lector comprendió que estaba frente al corazón del 4. Los elementos internos. Pitágoras alzó una ceja, una sutil señal de humor que el manuscrito no se atrevió a narrar literalmente, pero que estaba ahí, y luego señaló las 4 luces. La voz del manuscrito explicó: cuando un ser humano piensa una cosa, siente otra, hace otra, y quiere otra distinta, su vida se fragmenta. El lector sintió un golpe suave en el pecho. La frase lo atravesó como una verdad que siempre estuvo allí, oculta bajo capas de ruido. Las 4 luces comenzaron a girar a su alrededor. Pensamiento, emoción, voluntad, acción. Cada una giraba en un ritmo diferente. Un caos sutil. Un desorden elegante. El manuscrito continuó. El desafío del 4 no es dominar cada elemento, sino alinearlos. El lector observó cómo las luces se acercaban y se alejaban entre sí. A veces chocaban. A veces se ignoraban. A veces una desbordaba a las demás. El caos se intensificó. Las luces giraron más rápido, casi con violencia. Y entonces, Pitágoras dio un paso. Solo uno. Las 4 luces se detuvieron. Como si la misma autoridad del maestro hubiera atravesado su esencia. El manuscrito habló. Donde hay orden interno, hay paz externa. Donde hay desorden interno, hay destino roto. Pitágoras hizo un gesto suave con la mano. Las luces comenzaron a descender y se colocaron en el suelo alrededor del lector, una en cada punto cardinal. Norte, sur, este, oeste. Era el mapa de su interior. Y el momento de la práctica había llegado. Ejercicio práctico, el ritual de los 4 elementos, método Cuadravida. El manuscrito reveló la técnica. Paso 1. Aire, pensamiento claro. El lector debía formular un pensamiento simple y preciso para su día. Ejemplo. Hoy avanzo un paso. Hoy cuido mi energía. Hoy cierro un ciclo. Paso 2. Fuego, voluntad decidida. Debía elegir una sola razón por la que ese pensamiento era importante. 1. No 5. No 20. 1. Paso 3. Agua, emoción alineada. Debía respirar 3 veces, invocando una emoción que potenciara ese pensamiento. Calma, entusiasmo, determinación.
pero una sola. Paso 4, tierra, acción concreta. Debía elegir una acción visible, física, simple, que representara ese pensamiento. No importa si es pequeña. El 4 no necesita grandeza para funcionar. Necesita precisión. El manuscrito concluyó. Un pensamiento claro. Una razón firme. Una emoción alineada. Una acción concreta. Ese es el poder del 4. El lector sintió la claridad crecer dentro de sí, como si una arquitectura invisible se estuviera construyendo en su interior. Las 4 luces desaparecieron suavemente, como velas que cumplen su trabajo y se retiran. Entonces, el tetráctis en el suelo se encendió una vez más, esta vez con un brillo más sereno. Un nuevo pasaje se abrió en el muro opuesto. Un arco circular tallado con símbolos que parecían moverse al ritmo de un secreto no revelado. La voz del manuscrito sonó por última vez en la sala. El 4 te da estructura. El 5 y el 6 te abren el camino. Pero el 7 revela tu esencia. Pitágoras avanzó hacia la abertura sin mirar atrás. Y el lector de la luz lo siguió, con un nuevo orden en el alma y la certeza de que la iniciación apenas comenzaba. Capítulo 5. Los números 5, 6 y el sagrado 7, el portal que revela tu esencia. El arco circular del capítulo anterior se abrió hacia un corredor completamente distinto de los demás. Ya no había paredes sólidas, ni antorchas, ni símbolos tallados. El espacio parecía hecho de niebla viva, como si el aire estuviera en medio de una transformación que no terminaba de completarse. Era lógico. El número 5 siempre había representado la transición, el puente entre lo material y lo sutil. Y aquí, todo parecía estar entre dos mundos. El lector de la luz avanzó con paso lento. A su alrededor, figuras geométricas aparecían y desaparecían como ideas fugaces, estrellas, pentágonos, espirales. Cada una vibraba durante un segundo antes de disiparse, como si el número 5 jugara a mostrarse, pero no demasiado. La voz del manuscrito emergió, suave como una porción de verdad que solo se revela cuando uno está listo. El 5 es movimiento. Es cambio. Es la puerta entre lo que eres y lo que puedes ser. A medida que avanzaba, el lector comenzó a sentir algo extraño. Su mente parecía reordenar memorias, decisiones, patrones. Como si el 5 estuviera tocando suavemente su estructura interna para ver qué tan flexible era. Pitágoras apareció entre la niebla, de pie, apoyado en un bastón que no había usado antes. No porque lo necesitara, sino porque, como suele ocurrir con los sabios, lo usaba solo cuando quería dar énfasis dramático a una enseñanza. Del vacío surgió una figura pentagonal luminosa flotando frente al lector. Sus bordes eran suaves, sus vértices parecían latir como pequeños corazones. El manuscrito habló. 5 sentidos. 5 dedos. 5 caminos. 5 decisiones que pueden cambiar un destino. La figura se fragmentó en 5 luces que rodearon al lector, girando como satélites. Pitágoras, sin pronunciar palabra, señaló una de ellas. La luz proyectó una visión. El lector frente a decisiones importantes, dudando. Otra luz se encendió. Mostró decisiones tomadas con impulso, y las consecuencias que siguieron. Una tercera proyectó caminos abandonados a mitad. La cuarta, caminos forzados sin convicción. La quinta, mostró un sendero que permanecía oculto, nunca explorado. El manuscrito reveló. El 5 te muestra tus rutas. Pero no elige por ti. Ese es el trabajo del 6. La niebla se movió como si abriera paso a una nueva energía. Las 5 luces se fusionaron en una espiral que descendió hacia el suelo, formando un hexágono perfecto de un brillo azul profundo. El número 6.
El manuscrito habló con voz más firme. El 6 es armonía. Es el equilibrio entre tu mundo interno y tu mundo externo. El número donde los caminos se ordenan. O se pierden. El hexágono proyectó una imagen clara. Dos versiones de la vida del lector. Una llena de tareas dispersas, emociones desalineadas y acciones que parecían llevarlo a ninguna parte. Otra simple, ordenada, casi minimalista, donde lo esencial brillaba con fuerza. Pitágoras movió una mano y ambas imágenes se disolvieron. Luego, la voz del manuscrito añadió: el 6 no te pregunta qué quieres. Te pregunta qué estás dispuesto a sostener. Las 6 puntas del hexágono se encendieron de pronto, cada una representando un área esencial de la vida. Cuerpo, mente, emoción, relaciones, propósito, materia, trabajo, dinero, entorno. El lector sintió la fuerza del 6 como una vibración que lo envolvía. Era la estabilidad, sí, pero también la responsabilidad, porque lo estable no siempre es lo fácil. Y entonces el hexágono se deshizo con un sonido suave. La niebla se retiró. El aire se volvió más denso. La luz cambió de tono. Se abrió ante él una cámara circular enorme, con una sola figura en el centro. Un heptágono. 7 lados. Flotando sobre el suelo, envuelto en una luz dorada tan profunda que parecía provenir del interior del universo. El manuscrito guardó silencio durante varios segundos. Era evidente que aquí comenzaba algo distinto. Pitágoras dio un paso adelante. Su túnica se agitó levemente. Su rostro reflejó una solemnidad que no había mostrado antes. El 7. El número sagrado. El número prohibido. El número que no todos los discípulos llegaban a ver. El heptágono se abrió como una flor geométrica, mostrando 7 luces internas que giraban en direcciones diferentes. La voz del manuscrito, ahora más lenta y profunda, declaró: el 7 es el número del alma. La cifra de lo oculto. La puerta a todo lo que no has visto, pero te ha acompañado siempre. Las 7 luces proyectaron imágenes una tras otra. El origen. Memorias antiguas, quizás de esta vida, quizás de otra. La intuición. El ciclo emocional. La fuerza interna silenciosa. Las crisis que transforman. Los aprendizajes que regresan. La identidad verdadera. Esa que siempre ha estado debajo de todas las demás. El lector sintió las 7 luces recorrer su cuerpo como si tocaran puertas internas. El manuscrito habló con tono decisivo. No puedes tomar el 7. El 7 te toma a ti. Y luego añadió, con un dejo de humor casi imperceptible. A veces sin preguntar. Pitágoras extendió el brazo hacia el lector. El heptágono descendió lentamente y se colocó frente a su pecho, detenido en el aire como un corazón geométrico. El manuscrito reveló el ejercicio. Destellos ejercicio práctico, los 7 minutos de reconexión, método Heptalma. Durante 7 días, el lector debía realizar. 1 minuto, silencio. Dejar que la mente se acomode por sí sola. Sin forzar. 1 minuto, respiración consciente. Inhalar y exhalar en ciclos de 4 segundos. 1 minuto, pregunta interna. ¿Hacia dónde debo moverme ahora? 1 minuto, emoción sincera. Sentir lo que realmente siente. Sin juicio. 1 minuto, intuición. Dejar que surja una idea, una frase o una imagen. 1 minuto, decisión pequeña. Elegir una acción simple que represente ese mensaje. 1 minuto, gratitud silenciosa. Cerrar el ciclo afirmando: estoy en camino. Cuando completó la revelación, el heptágono se desintegró en miles de partículas de luz que se elevaron hasta el techo invisible y desaparecieron como luciérnagas ascendiendo al cielo.
El lector de la luz quedó envuelto en un silencio lleno de significado. Lo aprendido había calado hondo. El manuscrito concluyó. El 5 te mueve. El 6 te ordena. El 7 te revela. Ahora, estás listo para escuchar el ritmo del universo. Pitágoras caminó hacia una puerta invisible que comenzó a dibujarse con notas de luz, como si fuera formada por sonido. Era el portal de la música de las esferas. El camino continuaba. Capítulo 6. La música de las esferas, cuando el universo respira contigo. El portal que se abría frente al lector de la luz no estaba hecho de piedra ni de geometrías visibles. Parecía compuesto de algo más sutil, vibración, pura vibración, como si el aire hubiera decidido convertirse en sonido antes de ser sonido. Cuando lo cruzó, la realidad cambió de forma. La sala era inmensa, casi infinita. No tenía muros, no tenía techo, no tenía suelo, solo ondas. Ondas suaves, luminosas, moviéndose como el ritmo de un océano silencioso. Pitágoras se encontraba en el centro del espacio, de pie en una plataforma circular flotante. Sus manos estaban juntas, como si dirigiera una orquesta invisible. La voz del manuscrito resonó. Aquí no se enseña con símbolos. Aquí no se enseña con palabras. Aquí el universo enseña con vibración. El lector de la luz dio un paso, y la plataforma bajo sus pies se formó automáticamente, respondiendo a su presencia. Cada paso generaba una onda suave, un eco, un latido. Pitágoras levantó una mano. En cuanto lo hizo, el espacio comenzó a vibrar. Primero una nota grave, profunda, como el inicio de un mundo. Luego una nota aguda, clara, como la luz abriéndose paso entre las sombras. Después, una serie de armónicos que parecían nacer de las estrellas mismas. El manuscrito habló. Los antiguos sabían que cada planeta, cada estrella, cada alma, emite un sonido. Su propio sonido. Las ondas del espacio cambiaron de color. Rojo para los ritmos intensos. Azul para los ritmos calmos. Dorado para la armonía perfecta. El lector sintió como su cuerpo se alineaba, sin esfuerzo. Era como si la vibración dijera: este es tu sitio. Pitágoras dio un paso adelante, haciendo que las ondas vibraran con mayor coherencia. Cada movimiento que hacía producía un sonido perfecto, como si él mismo fuera parte de un gran instrumento celeste. La voz del manuscrito continuó. Cada emoción tiene una frecuencia. Cada pensamiento tiene una frecuencia. Cada acción tiene una frecuencia. Cuando las tres se desajustan, nace el desorden. Cuando vibran juntas, nace el destino. El lector observó cómo tres esferas de luz aparecían frente a él. Una roja, vibrando como un corazón apasionado. Una azul, oscilando como un lago en calma. Una blanca, brillando con un tono casi inaudible. Emoción. Mente. Energía. Las tres eran la música interior del ser humano. Pitágoras movió su mano derecha, y las esferas comenzaron a danzar en espirales, acercándose entre sí. Pero cuando estaban a punto de alinearse, una vibró de más, otra vibró de menos, y las tres chocaron con un sonido suave y torpe. Era como escuchar a alguien afinar un instrumento mal. El manuscrito, con un humor tan discreto como elegante, comentó: así suena la vida de quienes no escuchan su propia música. El lector de la luz no pudo evitar sentir una punzada familiar. Ese sonido, conocía muy bien cómo se sentía vivir en esa desarmonía. Pitágoras volvió a levantar la mano. Esta vez, las tres esferas vibraron al mismo ritmo. El sonido se volvió puro, limpio, tan perfecto que el aire se estremeció. El manuscrito declaró: cuando un humano piensa una cosa, siente otra, y hace otra distinta, su música interna se rompe.
La vibración de la sala descendió como un manto. Pero cuando une su pensamiento con su emoción y su acción, la música del cosmos responde. El espacio entero pareció inclinarse a favor del lector, como si la vibración del universo lo reconociera. Entonces, llegó el ejercicio. Destellos ejercicio práctico, respiración armónica 4 Método cuadratempo de Pitágoras. El manuscrito reveló el método con precisión matemática. 1. Inhalar 4 segundos. Visualizando luz entrando en el pecho. 2. Mantener 4 segundos. Sintiendo cómo la mente y la emoción se alinean. 3. Exhalar 4 segundos. Soltando tensión, ruido, dispersión. 4. Pausar 4 segundos. Permitiendo que el cuerpo escuche. Este ciclo debía repetirse 4 veces. Ni una más, ni una menos. ¿Por qué 4? Porque 4 es estructura. Y la estructura sostiene la vibración. El lector realizó el ciclo, y mientras lo hacía, las ondas de la sala cambiaron su ritmo para acompañarlo. Era como si la realidad misma respirara con él. Pitágoras lo observó de reojo, sin sonrisa, pero con la satisfacción discreta de un maestro que ve que un discípulo comienza a escuchar lo que no puede oírse con los oídos. El manuscrito concluyó: cuando respiras en armonía, tu vida se mueve en armonía. La música del espacio cambió entonces. Se volvió más suave, más cálida, más humana. Se abrió un nuevo portal frente al lector. No tenía forma fija. Parecía un símbolo y luego otro. Una figura que cambiaba sin cesar. Era la puerta de la geometría prohibida. El lugar donde Pitágoras guardaba los secretos que no enseñaba ni a todos los iniciados. La voz del manuscrito pronunció: has escuchado el universo. Ahora aprenderás a dibujarlo. El lector dio un paso adelante. La vibración lo envolvió como un abrazo antiguo. El capítulo sonoro había terminado. Comenzaba el capítulo de las formas invisibles. Capítulo 7. La geometría prohibida, el lenguaje que solo veían los iniciados. El portal vibrante de formas cambiantes absorbió al lector de la luz en un movimiento suave, casi líquido. Al otro lado, apareció una sala tan silenciosa que parecía contener el sonido del universo, antes de que el universo se atreviera a pronunciar una sola nota. La luz era tenue. No venía de lámparas ni de antorchas. Provenía de las figuras. Figuras suspendidas en el aire, flotando en una coreografía que parecía eterna. Triángulos que se multiplicaban. Círculos que se abrían como flores. Espirales que latían como corazones. Líneas que se doblaban y desdoblaban con precisión quirúrgica. Era como entrar en una biblioteca hecha de luz y silencio. Y allí, en el centro, Pitágoras esperaba. No parecía un maestro esta vez. Parecía un guardián. O quizá un testigo de algo demasiado grande como para explicarlo con palabras. La voz del manuscrito resonó. Has escuchado el universo. Ahora verás cómo piensa. El lector de la luz dio un paso, y una figura geométrica descendió frente a él. Un círculo perfecto. La línea única y continua tembló levemente, como si lo saludara. Pitágoras levantó una mano. El círculo se duplicó. Luego se triplicó. Después comenzó a expandirse y contraerse como un pulmón. El manuscrito explicó. El círculo es totalidad. Todo lo que inicia, regresa. Todo lo que sale, vuelve. El lector sintió como su mente se abría. La forma no era solo una figura, era un mensaje, una ley. Entonces el círculo se transformó en un triángulo, pero esta vez era diferente del triángulo del capítulo 3. Este estaba vivo, pulsando, vibrando, rotando sobre sí mismo con una energía más antigua que cualquier palabra humana.
El manuscrito continuó. El triángulo es creación. Es el puente entre el cielo y la tierra. Entre lo que quieres y lo que haces. Las tres puntas se iluminaron. Pensamiento, voluntad, acción. Pero esta vez, las líneas que unían los vértices parecían estar hechas de fuego líquido. El lector lo observó, fascinado. Pitágoras hizo un gesto apenas perceptible. El triángulo se desarmó en cientos de pequeñas luces que se reagruparon formando un cuadrado perfecto. Pero ese cuadrado tenía algo diferente, parecía pesar. Era firme, sólido, como si cada uno de sus lados sostuviera una parte del mundo. El manuscrito habló. El cuadrado es orden. Construcción. Firmeza. Es la fuerza que sostiene lo sagrado. El lector sintió la estabilidad del número 4 otra vez, pero ahora a través de la forma, no del concepto. El cuadrado se elevó y comenzó a rotar lentamente. Entonces se transformó. Sus ángulos se multiplicaron. Sus líneas se extendieron. Sus lados crecieron. Hasta convertirse en algo que parecía imposible. Un pentagrama luminoso, flotando frente a él con una luz suave pero tan profunda que la sala entera pareció inclinarse ante su presencia. La voz del manuscrito se volvió solemne. El pentagrama es el símbolo de los iniciados. Representa al humano en equilibrio. Saberlo mirar es saberte mirar. Las 5 puntas se iluminaron. Mente, emoción, cuerpo, espíritu, intención. El lector sintió que algo dentro de él se alineaba como si hubiera recordado una verdad vieja. Entonces, el pentagrama se plegó sobre sí mismo, giró como una estrella fugaz y se transformó en un hexágono perfecto, con patrones que parecían moverse como células vivas. El hexágono es armonía. Es la estructura de los panales. Es la matriz de la vida. Pero cuando el hexágono comenzó a expandirse, el aire vibró de una manera extraña. Demasiado profunda. Demasiado pura. Demasiado sagrada. Pitágoras dio un paso hacia atrás, como si incluso él respetara este momento. El hexágono se deformó ligeramente. Una nueva línea apareció. Otra más. Otra. Hasta que se formó una figura imposible. El heptágono sagrado. 7 lados. La forma más difícil, más misteriosa, más rebelde de todas las formas pitagóricas. El manuscrito susurró. Esta es la geometría que ni los discípulos podían ver. A menos que el número los eligiera. El heptágono vibró y se abrió como una flor, mostrando 7 capas internas. Cada capa era un símbolo. El origen. La transformación. El espejo. La prueba. La intuición. La verdad interna. El destino. El lector de la luz sintió cada una de esas capas tocar su interior como si fueran llaves. Pitágoras extendió una mano. El heptágono descendió lentamente y se colocó justo frente al pecho del lector. El manuscrito reveló. Para cada ser humano existe una figura que lo representa. Una forma que vibra con su alma. Ahora, debes descubrir la tuya. El heptágono se deshizo en un remolino de luz que se arremolinó alrededor del lector. Y así comenzó el ejercicio. Ejercicio práctico, el sello personal, método Helna. El manuscrito dio las instrucciones. 1. Respirar profundamente 3 veces. Sintonizar con la calma. 2. Cerrar los ojos y visualizar una forma geométrica. La primera que aparezca. Sin forzar. 3. Observar cómo se mueve, cómo vibra, cómo respira. 4. Dibujarla en una hoja. Simple. Sin perfección matemática. Solo intuición. 5. Preguntar en silencio. ¿Qué quiere enseñarme esta forma? 6. Escribir una frase corta que resuma su mensaje.
Ese sería el sello personal del lector. Un mapa. Una brújula. Un recordatorio de su verdadera frecuencia. Cuando el lector abrió los ojos, las figuras de la sala comenzaron a apagarse una a una. La geometría había hablado. La geometría había enseñado. Pitágoras realizó un gesto leve, como aprobando sin elogios innecesarios. La enseñanza estaba completa. Un último portal se abrió frente a ellos, esta vez de forma circular, radiante, con un número grabado en luz. 10. El manuscrito concluyó con solemnidad. ¿Has visto el origen? 1. El espejo, 2. El orden, 3 y 4. Las rutas, 5. La armonía, 6. El alma, 7. Ahora, aprenderás a cerrar el círculo. Y a volver a empezar. El lector de la luz avanzó. El número 10 lo aguardaba. Capítulo 8. El número 10. El retorno al origen. El portal circular se abrió con una suavidad que parecía casi humana, como si comprendiera que el lector de la luz estaba a punto de entrar en un conocimiento que no se entrega, se corona. Al cruzarlo, apareció una sala completamente distinta de las anteriores. No había figuras flotando, ni geometrías danzantes, ni vibraciones visibles. Tampoco había columnas, ni símbolos, ni líneas de luz. La sala era simple, casi vacía. Y sin embargo, contenía algo que ninguna otra había tenido. Silencio absoluto. Pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno. Denso. Maduro. El tipo de silencio que solo aparece cuando se ha atravesado un largo camino y ya no hace falta llenar nada. En el centro del espacio había una figura geométrica tallada en el suelo. Un círculo perfecto. Y dentro de él, el número 10 trazado con líneas doradas que parecían recién creadas. Pitágoras estaba allí, sentado sobre una piedra lisa, como si aguardara desde hacía siglos exactamente ese momento. El lector de la luz avanzó, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad que ya conocía sin haberla escuchado nunca. La voz del manuscrito emergió con una profundidad distinta a la de todos los capítulos anteriores. El 10 es el final del ciclo. Y al mismo tiempo, su inicio. Las líneas del número empezaron a iluminarse desde abajo. Primero el 1, vertical, firme, recto. Luego el 0, circular, envolvente. El manuscrito explicó. El 1 representa la chispa. El origen. La identidad. El 0 representa el todo. Lo infinito. Lo que contiene cada posibilidad. Las dos cifras brillaron de manera conjunta. Juntos forman el 10. El regreso al 1. Ampliado por todo lo aprendido. El lector comprendió entonces el verdadero significado del 10. No era solo el cierre. Era la integración de todos los números anteriores. Era el momento en el que la persona deja de coleccionar conocimientos para convertirse en ellos. El círculo alrededor del 10 comenzó a girar lentamente. Pitágoras se levantó con una calma solemne. Su túnica parecía absorber la luz del número, como si ambos, maestro y cifra, compartieran una misma esencia. El manuscrito continuó. En el 10, ya no buscas que los números te expliquen el mundo. En el 10, eres tú quien comienza a explicarlo. Entonces, las luces del techo invisible comenzaron a encenderse una a una, formando un mapa antiguo. Eran los puntos del tetráctis, pero esta vez no organizados en niveles, sino dispersos en el aire, como estrellas en un firmamento secreto. El manuscrito rompió el silencio. Todo lo que has aprendido ha tenido un propósito. Y las estrellas comenzaron a moverse. Una formó un 1. Otra formó un 2. Otra formó un 3. Y así sucesivamente. Hasta que los 10 puntos del tetráctis formaron el número 10,
suspendido en el aire. El lector de la luz sintió la presencia de todos los números anteriores. 1. El origen. 2. El espejo. 3. El orden. 4. La estructura. 5. La transición. 6. La armonía. 7. El alma. 8. La manifestación aún no vista. 9. La sabiduría que prepara. 10. La corona. El manuscrito aclaró lo que había sido invisible hasta ahora. El 8 y el 9 no se enseñan con palabras. Se enseñan viviendo. Y tú ya los has vivido. Pitágoras avanzó un paso. Su mirada era distinta ahora, menos maestro, más testigo. Como quien observa a alguien que ha completado un viaje que él mismo realizó en tiempos antiguos. El lector de la luz se colocó frente al círculo. El número 10 vibró una vez. La voz del manuscrito dictó. Un ciclo se completa. Cuando lo aprendido se convierte en hábito. Entonces llegó el ejercicio. Ejercicio práctico, método 1.01, cerrar y abrir ciclos. El manuscrito reveló el método final. 1. Nombrar el aprendizaje. Elegir un solo aprendizaje de todo el ciclo. 1. El más poderoso. Ejemplos. Puedo ordenarme desde adentro. Soy capaz de elegir mi dirección. Mi vibración cambia mi realidad. 0. Hacer silencio durante 30 segundos. El silencio simboliza el cero. Dejar que lo aprendido penetre, repose, se acomode. 1. Elegir una acción que inaugure un nuevo ciclo. Una acción pequeña, simbólica, física. Ejemplos. Escribir una frase. Levantarse un minuto antes. Ordenar un espacio. Enviar un mensaje pendiente. Beber agua conscientemente. El manuscrito declaró. Así se cierra un ciclo. Así se abre otro. No con grandes gestos, sino con actos pequeños, precisos y conscientes. El número 10 se apagó lentamente. El círculo también. Y la sala quedó completamente en silencio. Pitágoras se acercó. Por primera vez, extendió una mano hacia el lector de la luz. Un gesto raro, casi íntimo, que no había ocurrido en ningún capítulo anterior. El manuscrito pronunció la frase final. El alumno que integra. Deja de ser alumno. El número 10 no se aprende. Se encarna. Y entonces, la luz se expandió como un amanecer súbito. El lector sintió que algo en su pecho se abría. No una puerta. Un círculo. Un círculo que regresaba al 1. Pero con toda la sabiduría que solo el 10 puede contener. El portal final se abrió frente a él. Y la iniciación estaba completa. Epílogo. La iniciación del lector de la luz. Cuando el resplandor del número 10 se extinguió, la sala quedó sumida en un silencio tan perfecto que parecía contener 1000 voces antiguas esperando su turno. No había geometrías flotando. No había símbolos danzantes. No había luces cambiantes. Solo una quietud profunda, casi sagrada. En el centro, el lector de la luz permanecía inmóvil, sintiendo en el pecho un ritmo nuevo. Un ritmo distinto del que tenía al inicio de su viaje. Un ritmo, alineado. Detrás de él, como si hubiera surgido del mismo silencio, apareció Pitágoras. No caminó. No entró por ninguna puerta. Simplemente estaba, como si siempre hubiera estado allí esperando el momento exacto en que la iniciación pudiese completarse. El manuscrito habló, pero esta vez con una voz más suave, casi humana. El que atraviesa los 10 números no vuelve a ser el mismo. El que comprende sus leyes, ve el mundo con otros ojos. Y el que los encarna, se convierte en creador. El lector de la luz cerró los ojos por un instante. Sintió el 1 en su interior como un punto estable.
Sintió el 2 como un espejo que ya no lo asustaba. Sintió el 3 como un orden interno que lo sostenía. Sintió el 4 como una estructura. Sintió el 5 como movimiento. Sintió el 6 como armonía. Sintió el 7 como esencia. Sintió el 8 y el 9 como memorias vividas en sombra y luz. Y el 10. El 10 latía como un círculo completo, listo para abrir el próximo. Pitágoras lo observó, con esa mezcla de severidad y ternura que solo los sabios que ya no necesitan demostrar nada pueden permitirse. Luego, levantó una mano hacia el espacio vacío. La sala respondió. Del techo invisible descendió una figura luminosa, formada por líneas suaves y vibraciones doradas. Parecía un libro, pero no hecho de hojas, sino de luz pura. Era el libro prohibido, no en su forma material, sino en su forma esencial, su forma verdadera. El manuscrito declaró: este libro no se lee. Se vive. Las páginas luminosas se abrieron solas y giraron frente al lector. Cada una proyectaba escenas del camino recorrido. Los puntos del 1. Las columnas del 2. El triángulo del 3. El tetractis del 4. Las rutas del 5. La armonía del 6. El alma del 7. El viaje del 8 y del 9. La integración del 10. Todas las escenas se elevaron en el aire. Luego, lentamente, fueron absorbidas por el pecho del lector de la luz. Las enseñanzas dejaron de ser símbolos externos. Ahora vivían dentro de él. Pitágoras bajó la mano. El libro de luz se cerró. Y entonces, por primera vez desde el inicio de la obra, la voz del maestro fue escuchada, no como orden, sino como testimonio. Quien conoce el lenguaje secreto del universo ya no camina a oscuras. La frase quedó suspendida en la sala como un eco dulce. Pitágoras no le habló directamente al lector. No era necesario. Simplemente dijo al aire, como quien deja una verdad para quien esté listo para tomarla. La luz se comparte o se apaga. El manuscrito envolvió esa frase y la transformó en su mensaje final. Ningún iniciado completa un camino solo para sí mismo. Todo iniciado que llega a la luz, está llamado a encender otras luces. Entonces, el portal final se abrió detrás del lector. No era un portal oscuro, ni dorado, ni vibrante. Era simplemente un círculo blanco, suave, como una aurora que invita a caminar. El manuscrito pronunció la despedida. Tu iniciación ha terminado. Tu camino apenas comienza. Pitágoras dio un paso atrás, como quien se retira respetando la libertad del discípulo. El lector de la luz sintió su presencia bendecirlo sin palabras. Y así, con un último suspiro del templo, la voz del manuscrito entregó la invitación final, no como un consejo, sino como parte del rito. Quien custodia la luz, busca más luz. Quien despierta, busca despertar a otros. Únete al círculo donde la sabiduría se comparte. Donde el conocimiento se multiplica. Donde cada alma recibe lo que ha estado buscando. Entra y continúa tu viaje, junto a quienes también buscan la luz. El lector de la luz dio un paso hacia el portal blanco. La sala se disolvió como polvo de estrellas. El antiguo maestro se desvaneció en silencio. El manuscrito cerró su último resplandor. Y el camino siguió abierto. La iniciación estaba completa. El viaje apenas comenzaba.